Aventureros y aventureras, estamos a jueves, bienvenidos a un capítulo nuevo de Desafío Viajero. Qué día tan espectacular va a ser hoy, porque vamos a tocar uno de mis temas favoritos, y es que Luis Antonio Muñoz ha escrito Historia oculta de la música. La verdad es que este libro, si puedo recomendar a alguno de todos los que han venido a Desafío Viajero, sin lugar a dudas lo pondría en el top 3. Porque habla de los misterios, de la historia y del ocultismo que rodea al mundo de la música. Así que no os perdáis este episodio entrevista de Desafío Viajero porque comienzan los misterios ocultos de la música. Comenzamos. Luis Antonio Muñoz, sea bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Pues aquí estamos, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros y con todos los espectadores y espectadoras de tu canal, así que un saludo a todos. Bueno, hay que decir que Luis Antonio, que tenéis aquí presente, bueno, pues entre otras cosas, cantante, multiinstrumentalista, compositor, investigador, director musical, locutor de radio clásica, lo cual, pues bueno, y con cierto toque de humor, nos da ya un halo del entrevistado, el invitado que tenemos hoy en Desafío Viajero, que desde luego, yo me he leído tu libro desde el principio hasta el final, ¿sabes por qué te digo lo del final? Y es una especie como de compendio de todas las curiosidades, misterios, enigmas y partes ocultas de toda la historia de la música, porque vamos desde el principio de los principios hasta hoy, y nos lo cuentas condensado como solo tú has sabido. ¿Cómo es que te ha dado por escribir este libro, Luis? Bueno, pues este libro surge de una inquietud. Yo en mis clases del conservatorio empiezo a recibir información y me doy cuenta que la información que suele estar relacionada con compositores, especialmente en el mundo de la música clásica, pero en otros también, siempre suele ser bastante neutra en general. No sabemos muy bien o no sabían decirme muy bien más que la información relativa a la composición de las obras, etcétera, pero nunca a las biografías, llamémosle personales, internas de los compositores, sobre qué pensaban, sobre cuáles eran sus creencias, sobre cuáles eran los motivos por los que llegaban a componer ciertas obras. Esto estaba en obras muy especializadas, en libros muy especializados, pero nunca se había tratado, a mi modo de ver, sobre todo en castellano, el tema de la magia, que es un tema que para mí estaba siempre presente en el mundo de la música. Digamos que el motor principal del libro es que la magia y el misterio ha estado siempre relacionado con el mundo de la música, porque el misterio forma parte de nuestra proyección inteligente. En el principio de nuestra inteligencia, la búsqueda de la trascendencia, etcétera, todo este momento de paso hacia adelante en la evolución, probablemente la música tuvo algo que ver. Por eso, pues no es gratuito que en la prehistoria ya se encuentren instrumentos musicales cerca de las hogueras donde están las primeras pinturas en las cavernas. Eso significa que la música tenía una función, y esto es una de las ideas que me llevó a tratar de recopilar pues toda esta especie como de anécdotas e historias alrededor del mundo del misterio, de la magia, de incluso sectas o de grupos esotéricos, etcétera, ¿no? Desde luego que darías, ¿no?, por escuchar la primera música de la historia, porque ¿cuál crees que sería el primer instrumento? ¿Estamos hablando de percusión? Yo creo que el primer instrumento de todos fue la voz. Fue la voz en el sentido de que siempre disparo una especie de teoría sobre la idea de que lo que nos une si lo pensamos bien, a nuestras madres, por ejemplo, el concepto de la vida es el concepto de la voz, es el aire. Somos seres de agua y pasamos al aire. Pasamos de un medio acuoso a un medio aéreo y necesitamos el aire para llenar nuestros pulmones. Y lo primero que hace que ese aire tenga una manifestación es el sonido, es nuestra voz, nuestro llanto. Por lo tanto, creo que hay algo atávico ahí. El ser humano necesita de la voz para expresarse. ¿Cuándo se convirtió en música? Pues cuando dejamos de utilizar una función en nuestra voz para convertirlo en algo placentero. Ese fue el siguiente paso. Pero creo que probablemente muy cercanos, ¿eh? También es verdad que la percusión, el uso de las piedras, como los primeros litófonos, o por ejemplo el uso de un tronco hueco de un árbol, o incluso las propias cuevas prehistóricas, generarían una música
porque el viento de manera caprichosa que se cuela por las diferentes corrientes de aire, o las estalactitas que suenan, tienen un sonido afinado, ya implicarían una capacidad de experimentación. Por eso esa relación entre música e inteligencia y magia, porque también las cuevas devolvían un sonido de eco que para aquellos prehomínidos no sabrían de dónde venían, solo se extrañarían de que ellos emitían un sonido y llegaba lo mismo desde el fondo de una cueva oscura. O sea, la cueva forma parte de ese mito, de ese misterio. No es gratuito que Platón hablara de la cueva y del mito de la cueva, un poco en alusión a este origen un poco antropológico de nuestra búsqueda del misterio en la cueva, porque ahí se realizarían los ritos más profundos. Y recuerdo a todos tus espectadores y espectadoras que nacemos técnicamente, biológicamente, de una cueva. Pasamos a la luz, pasamos de la oscuridad a la luz. Por lo tanto, siempre ha estado relacionado esa búsqueda de la resonancia. Eso lleva a las catedrales góticas, que en el fondo no dejan de ser cuevas encima del suelo, donde la resonancia imita también un poco esa condición sonora. Así que para mí, bueno, pues probablemente la voz, y luego ya sí, las piedras y algunos troncos huecos de árboles. Hablando de estos lugares especiales, ¿no? como las cuevas o lugares sagrados, Luis, ¿hay algún lugar en el que, si te diesen carta blanca, te gustaría tocar o dirigir a tu orquesta? ¿Un lugar concreto del mundo? Pues bueno, sí, quizás una cueva podría estar muy bien, ¿no? Pero yo creo que la música en cualquier lugar del mundo, si tiene la intención que tiene que tener, de proyección, de hacer las cosas con fundamento, es buena. No tengo ningún lugar en especial que me haga ilusión. Hay lugares que sí me apetece visitar, tu canal es de viajes, especialmente, por ejemplo, Nueva Orleans. Es un lugar donde creo que me gustaría experimentar con esa mezcla de culturas, de magias diferentes, ¿no? Por un lado lo antillano, por otro lado lo francés, lo español también, ¿no? Esa mezcla de cultura, ¿no? Lo africano también, ¿no? Está todo junto allí. Pues sí, quizás me gustaría, porque creo que son lugares propensos al sincretismo, ¿no? Seguramente, de hecho, me gustaría generar un proyecto, tengo ya algo hablado, para hacer algo en Nueva Orleans, con algo muy, muy extraño, que son cantigas de Alfonso X, ¿no? A ver si puedo generarlo allí, sí. Qué bueno, te preguntaba esto, ¿no? Por esa famosa anécdota de Paul Horn, ¿no? Tocando en la gran pirámide de Keops, en la cámara del rey, y la verdad es que cuando estás allí, que te das cuenta que el eco, cuando haces un om, ¿no? O un eco y suena durante 8 segundos, pues luego te pones las grabaciones de Paul Horn, y es que es alucinante cómo se enlaza el final de la flauta con el principio del eco que comienza a sonar, ¿no? Y generando una armonía espectacular, ¿no? O sea, es tipo de lugares que son... Fíjate que yo creo que hay una cosa que es interesante también delimitar en el ser humano, que es la relación entre lo que puede ser la realidad y lo que es la experiencia emocional. Quiero decir, si tú estás en la pirámide de Keops tocando, ya el hecho de estar ahí en sí es una experiencia. Por lo tanto, completa la información emocional de lo que estás haciendo. Porque para el espectador muchas veces es imposible distinguir una flauta tocada en la pirámide de Keops de una flauta grabada en un estudio con una reverberación muy grande que imite la reverberación de Keops. O sea, realmente lo que carga esa música no es el hecho visible o audible en este caso, sino la emoción, la experiencia. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante diferenciar, porque en ese sentido soy bastante iconoclasta, ¿no? O sea, no podemos distinguir una flauta de otra en los dos ejemplos que he puesto, pero sí lo que la distingue es... O sea, el que más disfrutó esa experiencia fue Paul Horn, evidentemente, ¿no? Porque fue el que realmente estuvo allí y pudo sentir esa idea de estar en un lugar tan absolutamente peculiar, ¿no? Luego lo otro es cómo nosotros completamos esa información y le dotamos de nuestra emoción, porque en el fondo viajar también es eso. En tu canal también tú tratas de expresar la emoción que supone, la emoción o lo que sea, las sensaciones de estar en un lugar concreto, ¿no? Y esa transmisión es la que invita al viaje. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es invitar a la gente a que viaje a través de esas experiencias.
Exactamente. Bueno, cuando coincidimos en Abismo, que fue cuando nos conocimos, ¿no? El programa de Nacho Navarro, Sí. allí sonaron las trompetas del tesoro de Tutankamón, ¿no? Después de 3000 años de absoluto silencio. Y en tu obra nos llevas dando un paseo por el antiguo Egipto, por la antigua Roma, y allí vemos que la música tenía un sentido también eminentemente práctico, ¿no? No tanto para endulzar los oídos, sino un elemento práctico. Sí, sí. La verdad es que es justo este momento donde empiezan las primeras civilizaciones a desarrollarse, donde ya tenemos historia y no prehistoria, donde se comienza a generar ese proceso ¿cómo diría?, de diversificación de esas dos ideas. La música con una función concreta, que podía ser pues para determinados rituales, que eso siempre ha estado ahí, ¿no? Ha estado en la liturgia cristiana, o ha estado en la iglesia ortodoxa, o ha estado en el mundo sufí, tiene una función. Por supuesto hay una estética y por lo tanto hay un gozo placentero en un disfrute de la música, pero hay una función, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante tener en cuenta ese doble plano. En los dos extremos estaría la música funcional pura, como puede ser, pues no sé, una música profesional para un ritual, y en otro la música puramente estética, como puede ser algunas composiciones contemporáneas en las cuales no se plantea una función en la música. Entre esos dos extremos están las miles de escalas de grises que hay en medio, ¿no? Evidentemente en ese momento en Egipto, en Mesopotamia por ejemplo, el ser humano estaba empezando a experimentar con su propia capacidad social, y de esa manera la música también iba experimentando con ese camino entre lo que era la función pura y el arte estético, el placer. Pero ha pasado con todo el arte en general, ¿no? Cuando el arte gótico, por ejemplo, se utiliza para enseñar las Sagradas Escrituras, no solamente es escultura, no solamente es pintura, no solamente es policromía, implica una función social, educativa, si quieres, ¿no? Aunque, bueno, pues plantea esa transmisión de un mensaje. A la música le pasó algo parecido, y en ese momento de formación de las civilizaciones, pues coexistía con los misterios, porque se utilizaba en Egipto, por ejemplo, para los rituales de elevación del Ka, del alma del faraón después de su muerte, ¿no? La música ilustraba esos rituales, ¿no? O como cuento en el libro, ¿no? Que en Mesopotamia, por ejemplo, los músicos eran una moneda de cambio, eran tan importantes que cuando se ganaba una guerra, una parte del pago a cambio de que no te mataran era entregar tus músicos, ¿no? Como forma de pago, ¿no? Entonces, en ese sentido, los músicos tenían un sentido muy útil, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Más de lo que pueda parecer a priori. Desde luego. Bueno, y si hablamos de ese sentido útil, bueno, todos creo que tenemos en la cabeza las trompetas de Jericó, ¿no? Fuera o no real esa historia, y cómo no sabemos si la vibración pudiese haber atacado en ese sentido a la argamasa de las murallas, ¿no? Claro. Lo que sí que está relacionado con la vibración son los gnósticos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, el gnosticismo surge en un momento de diversificación del germen original del cristianismo, que empieza a consolidarse en diferentes lugares, incluidos algunos lugares de Europa, que no siempre ha sido tan normalizadamente cristiana como lo es ahora, ¿no? Entonces, en ese sur de Francia donde surge el catarismo, en origen había habido otras corrientes, como era la corriente gnóstica, ¿no? El gnosis, o que proviene de la palabra de conocimiento, en el fondo también era una derivación de una derivación a su vez del cristianismo, que era la iglesia bogomila. Los bogomilos utilizan una lectura del sonido como una expresión de la emanación divina, ¿no? Entonces, la serpiente, en este caso, simboliza el fenómeno oscilatorio o vibratorio del sonido, porque si lo pensamos, la gnosis o el gnosticismo tiene una raíz común con muchas religiones en las cuales el sonido forma parte de las cosmogonías de origen del universo. El cristianismo solamente ya nos dice que al principio era el verbo, y el verbo, la palabra, el soplido, está relacionado con lo que hablábamos al principio del programa, esa capacidad humana de utilizar el aire para su primera expresión vocal, ¿no? Pero es que muchos universos se han generado a través del sonido. Por ejemplo, en el Egipto antiguo, el soplo de Atum Ra era el que daba origen
al universo, ¿no? Al universo conocido, que en aquellos casos llegaba solamente hasta los 7 planetas y el empirio, ¿no? La esfera de las estrellas. Pero esos universos, en el caso del gnosticismo, se generaban a través de ese misterio, porque el sonido y la música eran un misterio. Realmente aquellos humanos se preguntaban de dónde surgió esta sublimación. Y el paso, que luego también esto será una síntesis con el cristianismo que conocemos actualmente, implicará el uso del sonido, pero también la música y la armonía como forma de representación del propio Dios. Dios es un ser armónico y es un ser que se manifiesta en el mundo a través de la armonía. En muchísimas culturas pasa esta idea. De hecho, una de esas teorías polémicas que une este asunto de la vibración con la música, con códigos ocultos, yo creo que lo encontramos y lo expresas en tu obra en la famosísima Capilla de Roslin, ¿no? Esta teoría de estos compositores que hablaban que esas llamadas cajas de música que están situadas en la parte superior de la capilla, creo que incluso hay una ciencia que estudia esto, ¿no? De determinadas formas geométricas, traducirlas a sonidos. Sí. Esto de lo que hablas se llaman las figuras de Czeladny. Czeladny es un físico que realmente investigó desde una perspectiva concreta la manifestación geométrica de la vibración del sonido. Esto se consigue con una lámina finita de metal en la que se ponen unas limaduras por ejemplo, de hierro, ¿no? Y al hacer actuar sobre esa placa un fenómeno vibratorio a través de un oscilador, tú puedes ir cambiando las frecuencias y las láminas de metal, bueno, las bolitas de metal, se organizan de una forma geométrica porque lo que hacen es ocupar, como la forma de onda tiene una forma geométrica en su expresión, dependiendo de la afinación que sea, pues las bolitas ocupan esos lugares donde no hay oscilación y entonces generan una forma visualmente geométrica. Estas ideas, fíjate que no son el Czeladny, estamos hablando ya de casi del 19, pero Leonardo ya hablaba de que había observado esa, esta acumulación, en el caso de serrín de la madera, cuando se utilizaba un instrumento musical y se hacía vibrar una cuerda, notaba que esas partículas de madera se organizaban de una manera concreta, ¿no? O sea, que era algo que ya venía el ser humano detrás de ello, de observar. Y en la capilla de Roslin, esas figuras, obviamente, generan esta sensación de posible organización musical, hasta el punto de que estos autores han compuesto una obra que llaman el Motete de Roslin, con esta especie de idea de que pues hay una organización musical en esas notas que aparecen en esta extraña capilla de Escocia. Yo estuve allí, pero cuando tuve la mala suerte de que no estaba abierta, pero estaba haciendo yo un viaje por Escocia y no pude entrar, y era imposible entrar, ¿no? Pero estuve por Edimburgo, etcétera, y bajé hasta esa zona. Y fue maravilloso, por lo menos sentir un poco como decíamos con la pirámide, la magia de ese lugar, ¿no? Esa energía de ese lugar, ¿no? Desde luego que es un lugar mágico, ¿eh? Fíjate, antes de que existiese Desafío Viajero, yo estuve allí en la capilla de Roslin, ¿no? Y yo creo que es muy importante el acceder a libros como el tuyo antes de visitar ciertos lugares, porque yo, por ejemplo, cuando estuve en Roslin no conocía el tema de las cajas de música, ¿no? Esta particularidad de la que estamos hablando. Y fue a raíz de informarme, de leer y tal, cuando tiempo después dije, fíjate, que lo tuve delante y no fui consciente de ello, ¿no? O sea, que yo creo que obras como la tuya nos invitan a exprimir mucho más las sensaciones y la cultura de aquello que queremos ver, ¿no? Oye, y nos has citado a Leonardo. Claro, Leonardo tenía una sensibilidad especial porque ¿qué es esto de lo que nos hablas de la fuente de la piña? Bueno, Leonardo, para empezar un poco su definición, que es interesante, casi nadie habla mucho de la relación de Leonardo con la música. Entonces, porque a día de hoy sabemos que Leonardo tenía un tratado de música que desapareció. Él mismo habla de él en uno de sus libros y dice, esto ya lo he citado en mi tratado de música, pero como cuando murió Leonardo, el albacea, por así decirlo, de sus textos, aquello fue un desastre. Luego hubo una especie casi de persecución y de historia de espías para conseguir los manuscritos de Leonardo. El conde de Arundel los perseguía, llegaron incluso a historias relacionadas con España y con Sevilla, con el mundo de los autómatas. De ahí aparecen incluso manuscritos de Leonardo en la Biblioteca Nacional, que yo he tenido uno de ellos en mis manos, que es esas sensaciones de las que hablábamos antes, ¿no? Toda esta historia
lleva a una descripción de un Leonardo pitagórico, básicamente. Yo siempre le describo como que era una especie de pitagórico neoplatónico y que se relaciona con la música porque ciencia, música, magia eran la misma cosa en una especie como de totum revolutum, ¿no? De unión de cosas y de visiones de la vida. Entonces, tú me hablabas de la fuente, de la piña. Leonardo llegan a su cabeza varias investigaciones, entre ellas los propios textos de Vitruvio, porque Vitruvio, los 10 libros de arquitectura, el hombre de Vitruvio famoso de Leonardo aparece de este concepto, y fíjate que Leonardo lo que más revoluciona es la capacidad de visualizar textos antiguos. Por ejemplo, él consigue dibujar o hacer el hombre de Vitruvio, que en el fondo es una lectura de la cuadratura del círculo. Siempre recuerdo que el hombre está dentro de un círculo y de un cuadrado. Entonces ahí ya nos lleva a un mundo de uno de los grandes misterios de la matemática que venían desde hace mucho tiempo trabajándose. Leonardo también ilustró el tratado de Luca Pacioli de la Divina Proporción, con lo cual también tenía un contacto con el mundo de los sólidos platónicos y por lo tanto de Pitágoras. Él había investigado sobre las proporciones musicales a través de las cuerdas, de la longitud de las cuerdas, un poco en la misma idea de lo que era la teoría pitagórica, la teoría de la armonía de las esferas, y entonces intentó desarrollar esas ideas a la idea de construir instrumentos musicales. Y uno de ellos, también un poco yo creo que centrándose en la idea de los órganos hidráulicos que provenían de la antigua Grecia, que funcionaban con el vapor del agua, agua caliente por supuesto, agua calentada, y entonces ese vapor generaba la presión que hacía sonar estos instrumentos. Pues él diseña o plantea la idea de una fuente en Rímini que pudiera tener unos caños por los cuales el agua tuviera por su sección del tubo una afinación. Esto es un instrumento que incluso se ha llegado a construir una especie de prototipo parecido. Entonces, bueno, lógicamente Leonardo fracasó mucho, esto hay que decirlo, ¿eh? O sea, tuvo muchísimos fracasos, pero además fracasos estrepitosos. Pero su genialidad estaba en su capacidad de previsión, ¿no? Y de visionar el futuro, ¿no? De cosas que se podrían conseguir. Y esta fuente era un proyecto de esos en los cuales él incluía la arquitectura civil como forma de demostrar el arte y de demostrar también la matemática. Entonces, muchísimos de esos instrumentos, tiene unos 50 diseñados más o menos, la viola organista, una lira de cabeza de caballo de plata que está documentada en un concurso en el que él toca y parece ser que gana ese concurso tocando esa lira de cabeza de caballo de plata, como está descrita en ese texto. Bueno, pues el contacto con la música llegaba hasta ese punto. Él incluso llega a plantear la construcción de esta fuente para que las personas puedan disfrutar de esa armonía del agua. Qué increíble, o sea, es casi como si la fuente fuera una canción en sí. Sí, sobre todo porque el concepto de armonía, de la época de Leonardo, que como insisto provenía de Grecia, la armonía era un concepto muy amplio. Tiene que ver con el concepto de simetría. Nosotros, por ejemplo, pensamos que la simetría son dos cosas iguales en un lado y en otro, pero la palabra simetría viene del griego y no significa estrictamente eso. Una simetría puede ser algo que es proporcionalmente progresivo, o sea, algo que es 1, 2, 4, por ejemplo, una progresión geométrica, es también una simetría. Entonces, para los griegos y por extensión para todos los que siguieron a Pitágoras, aquello que era simétrico en esta forma progresiva, también era una representación de la armonía divina. Entonces, a partir de ahí el uso del número 9, toda esta serie de progresiones y la matemática incipiente que estaba surgiendo planteaban que la música era una forma audible de hacer matemática. Por ejemplo, Leonardo pensaba que la música era imperfecta, pero no porque lo fuera en sí, sino porque no se podía plasmar. Claro, Leonardo no conocía el CD ni el MP3, entonces lo que hace es sencillamente decir, bueno, la pintura está por encima de la música porque podemos plasmarla y nuestro arte queda ahí y los demás lo pueden ver, pero la música, fíjate qué concepto tan bonito, se pierde en el momento en que Leonardo la ejecuta. Ni siquiera la partitura es capaz de representar la complejidad, solamente es como un regalo. La música en aquel momento para Leonardo es algo que aparece y se pierde con el tiempo.
Entonces, en sí hay bastante magia en ese concepto, ¿no? Es como un Leonardo todavía pendiente por explotar para el resto de los mortales, porque todos conocemos su faceta de escultor, de pintor, de arquitecto, de diseñador, sí. Pero, oye, ¿cuánta gente por ahí no sabe que Leonardo también tenía instrumentos creados, que también era músico, que le apasionaba el mundo de la música, ¿no? Es sí, curioso, sí. Y bueno, pues sirva también tu obra y este vídeo que estamos haciendo para, oye, que Leonardo también era músico, ¿no? Y sí, también con un tratado de música, qué fuerte. Yo, si tus oyentes quieren escuchar, puedo hacer un poco puenteo de canales, porque en el canal de Historia Oculta de la Música, que es un concepto interesante de explicar también, porque el libro está concebido para que se pueda escuchar a través de un canal que lo que permite es o bien escuchar cada uno de los capítulos de manera organizada, mientras tú vas leyendo puedes ir viendo los diferentes ejemplos, y también pongo actividades relacionadas con el tema del canal. Por ejemplo, tengo un pequeñito vídeo en el que se puede escuchar la lira di Testa di Cavallo, que era como se llamaba, esa lira de Leonardo construida en plata para que se escuche el instrumento. Viajes también y lugares curiosos en los que he estado al hilo un poco de este tema. Hombre, esto es una pasada, porque es verdad que a pie de página tenemos el enlace y podemos acceder directamente a las músicas relacionadas con aquello que Luis nos está contando en Historia Oculta de la Música, lo cual pues hace que la experiencia sea mucho más inmersiva todavía, ¿no? Sobre todo con algunas músicas que después comentaremos, que a mí desde luego que te llenan el alma totalmente, ¿no? Bueno, igual Leonardo no es el más famoso dentro del mundo de la música, pero yo creo que igual en el número 1 tendríamos a Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Mi admiradísimo Mozart, que para mí es mi favorito desde que tengo uso de razón, ¿no? Ya, para que te hagas una idea, Luis, si me gustaba Mozart cuando era pequeño, cuando yo iba al conservatorio, me apasionaba tanto que yo me quería cambiar el nombre a Wolfram, ¿no? Y en mis cuadernos de que yo entregaba a los profesores no escribía Luis Tobajas, escribía Wolfram Tobajas, ¿no? Bueno, cosas de niños, ¿no? Lo que sí que me gustaría preguntarte, que yo creo que es un tema que muchas veces ha salido, pero a ver si nos puedes ya dejar claro este asunto. Sí. ¿Mozart fue masón? Sí, decididamente te diría que precisamente es uno de los casos en los cuales hay documentación concreta y explícita en la que se sabe de su filiación masónica. Él entra en unas logias en Viena, entra en una logia concretamente, y a lo largo de una serie de años él se hace masón en 1784 y va a pertenecer a la masonería, solo que él llega en un momento en el que la masonería en Viena está regulada por decreto desde el emperador, porque había un número máximo permitido en la ciudad de Viena de 1000 masones. Entonces eso hace que algunas logias de aquella época tienen que cambiarse de nombre, tienen que reestructurar todo el sistema de logias para que no se puedan pasar de 1000 masones. Esto se hizo con una intención esencialmente controladora, porque al emperador y al sistema le daba un poco miedo que aquello se pudiera desmandar, en el sentido de que había ya unas ciertas lecturas jacobinas, especialmente revolucionarias, y estamos muy cerca de lo que luego será la Revolución Francesa, donde cierta masonería algo tuvo que ver de alguna manera, ¿no? Entonces Mozart entra en masonería, y de hecho hay cosas muy curiosas. Es que Joseph Haydn, que no fue demasiado masón entre comillas, pero entra en masonería gracias a Mozart, se inicia en la masonería por Mozart, por ejemplo, ¿no? Y el padre, Leopold Mozart, también se inicia con posterioridad y se hace maestro en muy pocos días, y moriría muy pocos años después, 1 año o 2 años después de este proceso. Entonces, ahí hay una serie de personajes muy curiosos en la masonería vienesa, como es Otto von Gemmingen, y una serie de mineralogistas que eran personas muy importantes, porque los minerales eran importantes, que incitan de alguna manera a Mozart para entrar en masonería y formar parte de lo que se llamaba la columna de armonía, que eran los instrumentistas o compositores que componían música para la logia. Insisto, tampoco había grabaciones, por lo tanto, cuando se hacían rituales en las logias, había que hacerlos con música en directo. Y entonces, esos músicos que pertenecían a logias masónicas no pagaban los tributos como si fuera en una asociación, en un club, en un social, a cambio de
su trabajo como músicos o de tocar en las logias o de componer. Probablemente Mozart empezó por ahí, pero esto acabó influyendo hasta obras tan importantes como La flauta mágica, que no es un cuento para niños, aviso, es todo lo contrario, es una obra de profundidad extrema, donde lo que se cuenta es un ritual de iniciación de un iniciado en un templo masónico, que es Tamino, un príncipe que entra en un templo masónico y se encuentra con Sarastro, Zoroastro, para generar pues toda una serie de vicisitudes alrededor de esa historia. Bueno, espectacular la flauta mágica, desde luego. Sí. ¿Tú crees, Luis, que los contemporáneos a Mozart eran conscientes de que estaban escuchando algo de Mozart o que tenían ahí delante al genio pues, que hoy en día valoramos, o que esto ha sido a posteriori cuando ya pues, le hemos encumbrado a los altares de la música clásica? Pues mira, es una pregunta curiosa, interesante. Yo creo que no eran del todo conscientes. De hecho, siempre le tengo mucha manía a la película Amadeus, con todo el cariño, porque es una película que ha hecho mucho daño a la figura incluso del propio Mozart, porque la gente no la entiende muy bien. No es una película histórica, no es un biopic. Amadeus es una fantasía de un autor de teatro que plantea un escenario completamente diferente y que, en la que Mozart no es como es el retrato de alguien que está hablando de él desde un sanatorio mental, y toda la película es un flashback. Por lo tanto, a mí me gustaría empezar por quitar toda esa imagen arquetipada de ese Amadeus que está en esa película. Una vez dicho esto, Salieri, por ejemplo, fue muchísimo más conocido y exitoso que Mozart. Lo que sí plantea esta película es que sí es bonito el conflicto, es decir, yo, que soy una persona famosa, conocida y exitosa, soy consciente de la genialidad de alguien al que considero vulgar. Ese es un poco el conflicto que la gente no acaba de entender del todo bien en la película, por eso está contado como un flashback. Entonces, sí es verdad que, hombre, alguno se daría cuenta de la genialidad, pero yo creo que es un conflicto también interesante llevado a la contemporaneidad, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en día son exitosas, pero lo que hacen es vender humo? ¿Y cuántos genios hay debajo de las alfombras escondidos, ¿no? Mozart era una persona esencialmente que le gustaba vivir bien, y que le gustaba vivir bien, pero eso le llevó a vivir al día. Y aparte estaba su genialidad, su capacidad extralimitada de hacer música, y no solo. O sea, Mozart hablaba 5 idiomas cuando tenía 8 años. Con su hermana se carteaba, era una persona que tenía un componente escatológico. Las cartas con su hermana son absolutamente, ¿cómo diría?, obscenas en muchos terrenos. Claro, no pudo tener una infancia en el sentido estructural de la palabra, por lo tanto lo que hace es generar su infancia con posterioridad también, ¿no? Pero se tuvo que enfrentar a viajes siendo muy niño, a hacer ese show off, ¿no? A mostrarse, ¿no? Y a que todo el mundo le riera las gracias casi como un mono de feria, ¿no? Entonces eso también delimita mucho la personalidad de una persona. Su genialidad, en lo que te digo, hablaba en 5 idiomas, porque hablaba inglés, francés, italiano, en un dialecto del salzburgués, alemán, y se comunicaba en todos ellos con su hermana. Entonces era alguien que ya estaba muy preparado. La masonería para Mozart, como preguntabas, fue una herramienta también, ¿no?, de posicionamiento social, pero no desde un punto de vista negativo, sino porque era una forma también de conocer gente, de crear vínculos. O sea, es algo que se hace hoy en día en otros sentidos. Las fiestas que se hacen o los encuentros que se hacen son formas de conocimiento social, ¿no? Y bueno, daría para un programa entero, la verdad, para hablar de este tema. Bueno, qué maravilla. Bueno, para que veamos la transversalidad de historia oculta de la música, nos llevas hasta temas tan famosos en el mundo del misterio como Rennes-le-Château. O sea, el pueblo más misterioso de Europa, ¿no? Y a las historias del abad Saunier y su mitiquísima capilla del misterio, ¿no? Y enlazas el asunto de Rennes-le-Château con Debussy. O sea, ¿qué relación tiene la música con el enigma de Rennes-le-Château? Claro, aquí hay una confusión que proviene del maldito libro que todo el mundo conoce, que es el Código Da Vinci, y toda esta relación de documentos que provienen, pues en el fondo, de una fuente ficticia inventada, ¿no? Que son esos documentos en los cuales se plantea la existencia de un priorato de Sion y de una serie de maestres. Debussy
acaba siendo en estos documentos uno de los maestres de este priorato de Sion. La relación de Debussy con Victor Hugo, entre otras cosas, que también aparece como uno de estos maestres, otro de esos maestres fue Leonardo da Vinci, según estos documentos, etc., nos llevan a una idea bastante confusa. Es un momento de la historia de Francia donde el esoterismo tiene una importancia, perdón, una importancia crucial, como moda social, interesante también, ¿no? El Abad Saunier es uno de los grandes misterios de la historia, que algún día se resolverá realmente si tuvo aquellos documentos y qué documentos eran y cuál era la información, ¿no? Porque en muchas de las lecturas de lo que pudo pasar ahí es que hasta su poder llegaron una serie de documentos que valían dinero, y eso fue lo que hizo que aumentara en esa posición social, etc. El caso es que se hacían una serie de reuniones a las cuales Debussy asistió. Pero asistieron también Emma Calvé, que era una soprano importante de la época, etc. Se daban lecturas de ese mundo esotérico y místico, pero a día de hoy no es posible demostrar ninguna filiación esotérica de Debussy. Sí que hay algunas frases suyas en las cuales él, casi diría de una manera irónica, habla de que habría que convertir la música en una sociedad esotérica para que la gente la pudiera disfrutar. Es una forma poco más o menos de decir que aquello que es banal, que aquello que tiene acceso todo el mundo, pierde su sentido más profundo. Entonces yo creo que Debussy lo hace esta definición como una forma crítica para decir que habría que crear una sociedad de esoterismo musical, dice literalmente. Entonces, bueno, cómo hagamos la lectura de esta frase ya es diferente. A día de hoy no existe ninguna posibilidad, pero es verdad que es un mundo donde Debussy, que está muy cerca luego de Satie, se encontrará con el principio del mundo Rosacruz, de los Rosacruces en París, de ese momento de los cafés concierto, de donde empieza la Orden Rosacruz a generar sus salones artísticos, donde Satie acabará componiendo música para los Rosacruces. Todo esto está muy cruzado y era muy difícil que no tuviera influencia. Y de hecho el mundo onírico de Debussy, por ejemplo, ¿no?, en toda su descripción del mundo de las hadas, de todo eso viene de algo, evidentemente, pero cuál es el concepto de creencia de Debussy no es fácil demostrarlo a día de hoy, no es fácil, la verdad. Desde luego que no sé si en el futuro, Luis, llegará algún compositor que extraiga una nueva teoría, que dentro de la capilla de Rennes-le-Château hay una canción oculta también, ¿no? Como es la de la última cena de Leonardo, de la propia de Roslin, ¿no? O incluso del habrá Jardín que de buscar. las Delicias. Si quieres vamos algún día, ¿eh? Vamos algún día y buscamos por allí. Mira, yo he estado un par de veces en Rennes-le-Château. Es de esos lugares que visitaría todos los años porque, por más que tengo muy trillada la historia, pero cada texto que llega a mí que hable de Rennes-le-Château me lo leo porque me parece un tema tan apasionante, tan interesante, claro, que de verdad que, vamos, es que lo difícil, y sacamos la teoría. Claro, lo difícil de todo esto, y estarás de acuerdo conmigo, es quitar todo aquello que la gente dice sin fundamento de lo que tiene fundamento de verdad. Y en ese espacio que queda es donde está el misterio. O sea, ¿qué pudo ser, qué pudo generar aquel espacio de importancia que tuvo el Abad Saunier dentro de sus contactos sociales? Porque estaban fuera incluso y eran impropios de un sacerdote, ¿no? Entonces, ¿qué lleva a alguien salirse a tanto de madre de lo que era el ordenamiento social de aquella época, ¿no? Claro, luego llegaron las dos guerras y luego llegaron el nuevo orden mundial en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Se organizó todo de otra manera después, ¿no? Pero eran momentos de mucha más libertad, de otra serie de lecturas también más liberales, y no hablo económicamente en el sentido de la palabra, ¿no? Bueno, hablabas de las guerras y, bueno, pues el impulsor de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, gran inspirado por la música de Wagner, yo creo que nos enseñó un poco cómo la música de Wagner, a alguien que necesite un empujoncito para, bueno, pues generar el conflicto que generó y sobre todo que enalteció las almas de tantos alemanes, bueno, pues puede tener un efecto muy especial, ¿no? ¿Tú crees que si Wagner no hubiese existido, habríamos tenido al Hitler que tuvimos? Pues creo que con un poco de profundización más en el tema se podría afirmar que si no hubiera existido Wagner, probablemente Hitler
tampoco hubiera llegado a hacer lo que hizo. También podríamos decir que si aquellos malditos académicos de la Academia de Arte de Viena hubieran aceptado a Hitler como pintor, que era lo que quería ser verdaderamente, probablemente no habríamos tenido la Segunda Guerra Mundial en ese formato. Porque hay un libro interesantísimo de August Kubitschek que se llama algo así como El joven Hitler que conocí, que es un libro que tiene una historia muy curiosa y que habla precisamente de la relación entre 1904 y 1908 de August Kubitschek, que quería ser músico, con Adolf Hitler, que fue su único amigo. Se conocen en la ópera y llegan a ver precisamente una representación de una ópera de Wagner, que es Rienzi. Este Rienzi cuenta la historia de un tribuno romano que es traicionado y que por otros congéneres, por otros soldados, y acaba rebelándose contra el sistema y contra su pueblo. Qué curioso. Además, Kubitschek dice que en aquel momento, dice literalmente, empezó todo, refiriéndose a ese momento en el que Hitler, después de ver, lo veían siempre en los lugares más para pobres porque no tenían dinero prácticamente y tal, Hitler termina de ver la ópera y acaba como con una especie de estado de iluminación, ¿no? Y le cuenta a Kubitschek que hay que hacer algo, no llega más, pero a partir de ahí empiezan a desencadenarse una serie de hechos. Es un libro interesantísimo en el cual se cuenta ese posible misterio de la generación de las ideas de Hitler a través de aquella ópera de Wagner. Si lo pensamos bien, toda la iconografía alemana nazi es esencialmente romana, pero romana imperial. O sea, no es ni siquiera la posible herencia post-fascista de Mussolini, que también lo era, pero el fascismo, que fascio significa hacha, que proviene un poco de la antigua Roma, además Hitler podría haber, como diría, germanizado o utilizado una iconografía muchísimo más aria todavía, ¿no? O más nórdica, pero no, se va a los estandartes romanos, se va al águila, o sea, es como si eso hubiera generado en él una fotografía que le planteaba lo que había que hacer, y a partir de ahí viene después el golpe de estado, el putsch de Múnich, viene su primera detención y luego ya viene que Hitler quiere, es curioso, siempre recuerdo como una persona bajita, morena, con bigote, convence a todos los alemanes que tienen que ser arios, y además austriaco, convence a los alemanes que tienen que ser rubios y altos, ¿no? O sea, verdaderamente es un proceso misterioso en ese sentido, sí. Es increíble, ¿sabes? Es que escucharte hablar y te vienen tantos temas al mismo tiempo a la cabeza, ¿no? Porque hablabas de fotografía ligado con la música y tendríamos la historia del cronovisor del padre Ernetti, famoso, ¿no? Sí, hablamos de esos estados alterados de conciencia que genera el escuchar determinadas músicas y nos podemos trasladar al momento del chamanismo, al vudú, a la convocatoria de determinados espíritus, porque de hecho incluso nos tratas como Schumann tiene una relación con el espiritismo. Sí. Schumann, por ejemplo, es uno de esos compositores de los que te hablaba antes, que son neutros, que parece que no han hecho nunca nada en su vida relacionado con sus propias creencias, ¿no? Entonces, recordamos que Schumann intenta suicidarse, se tira al río, se intenta suicidar en el río y acaba en un sanatorio mental, ¿no? Esa es la última etapa de Schumann en la cual él afirma que tanto ángeles como demonios le dictan música. Y él recibe esa música y se empieza a componer. Las últimas variaciones, la última obra, lo que se llama obra sin opus, ¿no? De Schumann, son las que se llaman variaciones fantasma, Geistervariationen. Geister es espíritu también, ¿no? O las variaciones del espíritu. Es una obra deliciosa, con un tema inicial lánguido, pausado, pero que luego se convierte en algo muy movido, ¿no? Anímicamente hablando, ¿no? Bueno, Schumann consultaba mesas parlantes. Él lo que hacía era ir a sesiones espiritistas en las cuales se utilizaban estas mesas, que a día de hoy muchas de ellas sabemos que eran, porque esto es algo importante que yo quiero también aclarar. Yo en el libro no me posiciono sobre mis creencias, sino que lo que planteo son los hechos históricos, ¿no? Es un libro sobre historia. Schumann lo que dice es que cree en el espiritismo, va a estas sesiones espiritistas y a día de hoy se sabe que algunas de aquellas mesas estaban pues utilizando algunos sistemas hidráulicos, etcétera, para generar mensajes. De hecho, hay una anécdota divertida en cierta medida que cuenta Schumann, y es que le dice a una mesa, a un espíritu que está utilizando la mesa para comunicarse, le dice que cómo se tiene que hacer el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y entonces, pues oye
y entonces le dice, no puede ser, pero eso es muy lento, ¿no? Y entonces la mesa de repente lo hace más rápido, ¿no? Esto está documentado, pero sí, pero sí que es un espacio interesante para entender gran parte de la música. Para mí lo verdaderamente interesante de lo que yo quería hacer con este libro era explícitamente que podamos escuchar la música de ciertos compositores con un background, con un bagaje de sus conocimientos, y podemos escucharla de manera diferente. Y efectivamente, Schumann, de hecho tenía un acuerdo con un amigo suyo, Ritz Haupt, se escriben cartas y dice, bueno, si uno de los dos se muere antes, que se le aparezca al otro. O sea, llegaban a acuerdos porque claro, en el fondo los músicos somos siempre muy juguetones, siempre decimos to play music, ¿no? Spiel en alemán, jouer en francés, ¿no? El espíritu un poco que desarrolla un artista en general y un músico en particular es esa cosa de esa frontera. A mí el humor me parece importantísimo y necesario para entender incluso las cosas más serias de la vida. Entonces, bueno, yo creo que esa frontera entre el humor y la creencia es también importantísima. Entonces, no significa que no puedas creer en los espíritus sin tener un componente de humor. Y es un fenómeno muy interesante, el de Schumann y su unión con los espíritus. Yo te voy a decir una cosa, Luis. Nosotros coincidimos en Abismo hablando de misterios de la música clásica. Si llego a hacerte esta entrevista antes de intervenir en el programa de Abismo, te aseguro que le digo a Nacho Navarro que no voy, porque desde luego que es abrumador el conocimiento que tienes de todo y la memoria que tienes, que me estoy quedando alucinado, ¿no? por todo esto, te digo de verdad. Que va, no. Además, lo bonito de aquello y de aquel programa es precisamente la diferente visión y las diferentes voces, que es como una polifonía. Cuantas más voces hay, la gente, primero, no se aburre de escuchar a uno siempre, y segundo, la información es lo que importa, no es lo que te construye. Así que, yo encantadísimo de haberte conocido hoy, por supuesto. Mira, además, ese programa lo comenzamos hablando de una mujer que yo no conocía, que es Hildegarda de Bingen, no sé si se pronuncia así, sí, pero, sí, bueno, yo me quedé alucinado con la historia de esta mujer, que escuchando su música, como ahora la estamos escuchando de fondo, es que hace que, no sé, que te sientas casi en el cielo, ¿no? ¿Quién fue esta señora? Hildegarda, voy a hacerlo en una frase que la pueda definir es una Santa Teresa del siglo XIII, vaya. Es una mística, es una monja que fue priora de un convento y que luego fundó un convento propio más adelante en una zona en Alemania, alrededor de Trier, de Treveris, que no sé si has viajado allí, pero bueno, me parece una foto tuya con la puerta negra, ¿puede ser? Ah, Trier, sí, claro, sí. Ahí he estado, sí, exactamente. Si mi memoria no me falla, has estado allí, que lo sepas. Has estado allí, que lo sepas. Bueno, pues sí que tengo una memoria un poco curiosa para ese tipo de cosas. Bueno, pues alrededor de Trier, de Treveris, estaba Hildegarda de Bingen. Ella funda un monasterio, en el monasterio de Disi-Bodenberg, crea una comunidad donde, empieza a sufrir una serie de visiones, ¿no? Visiones en éxtasis, con un proceso que podría entenderse casi como una enfermedad o algún tipo de capacidad de visionar y de escuchar una serie de músicas que asocia a un concepto que provenía de una obra muy concreta, que a día de hoy está datada, que se llama perdón por la palabra, Pseudo Dionisio Areopagita. Era un texto que era un texto filosófico que provenía de una tradición de un Dionisio. Es un texto pseudo, o sea, es un texto falso, pero que sí venía de una tradición pitagórica, en el que se describe la construcción armónica de los cielos en una serie de esferas, etc. Es una prolongación de la teoría de las esferas. Eso llegó hasta Hildegarda porque era una mujer muy leída. Hildegarda era una persona que inventó un lenguaje propio, entre comillas, angélico, que investigaba la botánica, que fue una de las autoras de una de las primeras preóperas de la historia, ¿no? Haciendo lo que eran esos autos que representaba en su monasterio, ¿no? Como por ejemplo el Orden de las Virtudes, ¿no? Que es una historia en la cual una serie de virtudes intentan llevarse un alma al cielo, y solo hay un personaje que intenta que eso no sea así, que es el diablo. El diablo lo representa el único que era posible que lo representara en el convento, que es el cura, que además no canta. En la asociación entre el diablo y el silencio
es bastante importante en la obra de Hildegarda, hasta el punto de que le pasa una anécdota que os voy a contar rápidamente. Hildegarda recibe a una persona en su monasterio y esta persona la acaba muriendo en el monasterio y estaba excomulgado, y ella lo entierra dentro de Camposanto, lo cual tenía un castigo en aquella época, el poner a un excomulgado en un cementerio porque era Camposanto. Entonces castigan a todo el convento, el obispo de Tréveris, con que no pueden cantar. Fíjate tú el castigo, era lo que se llamaba un interdicto. Y entonces Hildegarda, que era muy inteligente, manda una carta al obispo de Tréveris y le dice, oye, algo así, lo cuento así más, dice, oye, como el diablo normalmente siempre está relacionado con los asuntos del silencio, y como tú nos estás diciendo que no cantemos, no vaya a ser que tú estés poseído por el diablo. Le dice eso al obispo de Tréveris, con lo cual le está de alguna manera diciendo, cuidado con esto, que como yo lo mueva, te van a hacer un proceso inquisitorial. Y entonces inmediatamente eso hace que le quiten la prohibición, el interdicto a las monjas que incluso enfermaban cuando no podían cantar. Entonces es un personaje maravilloso al que invito para que tus seguidores investiguen, porque se van a encontrar una riqueza increíble. Hildegarda de Bingen. Bueno, a mí me ha fascinado la vida de esta mujer. Sí. Igual que me ha fascinado también, yo no sé si esto al final se mostró que era verdad o simplemente una caradura del estilo la que decía que era Anastasia, la Romanov, ¿no? La princesa Romanov, que es Rosemary Brown. Sí. O sea, la historia de esta mujer a mí me ha dejado atónito totalmente. Sí. Rosemary Brown hablo de ella en el libro porque evidentemente tiene que ver con el mundo del espiritismo. Y es un fenómeno que surge realmente en la televisión, en la BBC, en Inglaterra, allá por finales de los 60, cuando hace un programa que es un programa pues parecido a lo que podría ser Cuarto Milenio, por ejemplo, ¿no? que era el show de Kreskin que se hacía en la BBC y que invitaba a personas para hacer determinadas cosas, ¿no? Personas en el mundo del misterio, etcétera. Y aparece esta mujer diciendo que ella canaliza la música de compositores que se le aparecen, que es algo que le viene pasando desde que era niña, que ella no sabe tocar el piano bien, esto hasta ahí lo deja, pero que los compositores se le aparecen en diferentes formas. Ella habla de que se le aparece primero Liszt. Claro, uno dice, se le aparece con una túnica como en uno de los cuadros, dices, bueno, los espíritus siempre tienen esa forma corpórea identificable con imágenes arquetípicas, ¿no? O sea, Liszt no se aparece de joven, se aparece de viejo con él. En fin, son preguntas interesantes que surgen siempre al hilo de estos fenómenos, ¿no? El caso es que ella tiene toda una serie de composiciones que llega a editar en disco, que obviamente plantean un problema por los derechos de autor. Porque dices, ¿a quién le pagamos los derechos de autor de estas composiciones? No son un arreglo, están canalizados a través de un espíritu, ¿no? Pero sí ella habla de que pues tanto Franz Liszt como el propio Mozart, como pues no sé, Brahms, Grieg, por ejemplo, le dictan piezas, Johann Sebastian Bach también, ¿no? Y eso ha generado una controversia porque realmente a día de hoy es muy difícil demostrar, no hay ningún documento que vaya en la línea, por lo menos de decir que aquello tenía una parte de verdad o que había una parte de fraude. Sí que es un fenómeno muy curioso que surge, el de Rosemary Brown, y la gente puede escuchar en internet, yo lo tengo también en el canal, pueden escuchar sus músicas, o las músicas de los compositores que ella dice, ¿no? Es un fenómeno que surgió de moda a finales de los 60, ya en principios de los 70, con una serie de personas que afirman canalizar, igual que los otros que canalizaban también dibujos, etcétera. A mí es que este tipo de fenómenos me parece brutal. Fíjate, hace unas semanas pude asistir a un concierto de estos que es una nueva moda que ha surgido, que es lo de, creo que se llama Candle in the Night, ¿no? Que son conciertos rodeados por velas. Sí. Exacto. Entonces fui al que, pues era un concierto homenaje a Ludovico Eunaldi. Sí. Y bueno, pues escuché todo el concierto, ¿no? Maravilloso, pues las canciones que son tan conocidas. Y el pianista, al final, lo que nos cuenta es lo siguiente. Pues era un hombre que tendría unos 35 años, una cosa así. Y dice, en el año 2016 yo fui a ver en vivo a Ludovico, pues porque conseguí estas entradas, ¿no? La verdad es que, bueno, pues nunca me había llamado demasiado la atención, pero bueno, las conseguí, fui y tal. Y sentí que mi vida cambió en ese momento. Y dice, hasta el año 2016 yo era ingeniero informático y en mi vida
me había puesto delante de un piano. Hoy sigo sin saber leer una partitura. Y de verdad que me quedé absolutamente alucinado de cómo alguien, desde el año 2016 a la actualidad, que dice que toca de oído, ¿no? Vamos, Sí. me parece increíble, ¿no? Sí, sí, Sea sí. capaz de emular con tanta precisión pues las partituras de las canciones de Ludovico Einaudi, ¿no? O sea, ¿cómo es Bueno, esto posible? hay un libro muy interesante que se llama Musicofilia, que plantea precisamente casos clínicos, ¿no? Relacionados en este caso con el mundo de la ciencia y del cerebro en relación a la música, ¿no? Está el caso de los savants musicales, que son Sí. savants en general, pero el savant musical, que son son personas que no tienen un conocimiento de que tienen una serie de habilidades hasta que se despiertan, pues por cualquier motivo. De hecho, hay uno de los casos que se cuenta que es una persona que se convierte en un savant musical después de que le cae un rayo y sobrevive. Joder, qué Entonces fuerte. Eso empieza, no lo conocía. pues es un caso curiosísimo, ¿no? De hecho, el libro está escrito por el mismo autor que fue el autor de la novela de Despertares, esa famosa Ajá. película que se hizo con Robert De Niro, que está Sí. basado en un caso real realmente, ¿no? Entonces, esta idea de habilidades musicales que están ahí latentes, bueno, pues ocurre. Pasan de ser misterio y magia a realidad cuando se manifiestan, ¿no? Y ahí siempre hay un motivo. Y detrás de todo suele estar la emoción. La emoción es la que te ubica en el lugar de cuánto esfuerzo estás dispuesto a hacer para conseguir hacer algo, ¿no? Que es un poco lo que le pasó seguramente a esta persona, ¿no? Desde el 2016. Qué Sí, interesante. Qué sí, sí. interesante el mundo de los savants, ¿eh? Es que, Sí. bueno, ahora está muy de moda el Stephen Wilshire, ¿no? El que le llaman el hombre cámara, ese que va Sí, el que va en el haciendo... helicóptero haciendo dibujos. Exacto, Sí, 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 exacto. sí. Oye, Sí, sí, y sí. otro, mira, comentabas el del rayo, que yo no lo conocía. Yo por transformarse en savant, yo conocía un caso que es el de Orlando Serrell, que es un hombre que creo que es con 11 años, jugando a béisbol, le da la pelota en la cabeza, entra en coma y cuando despierta puede recordar todo, pero Sí, absolutamente todo. Es decir, que hoy le preguntas qué ocurrió el 13 de octubre del 92 a las claro, 4 de la tarde. Y él te claro. dice, pues en ese momento yo estaba saliendo de casa, crucé un paso de cebra, me encontré con una señora que llevaba unas zapatillas rosas, que dices, Sí. madre mía, qué locura, y qué enigmático que es el cerebro, ¿eh? Sí, sí, eso es lo que se llama memoria idética, ¿no? Que es va haciendo una fotografía lineal, concretamente, de cada momento de la vida y son personas que, como dices, se acuerdan del color que llevabas en las zapatillas en el día 18 de octubre del año 2002 y porque van procesando toda esa información y la verdad es que el cerebro es, si acaso es el gran misterio sobre el que habría que investigar todavía todo lo posible, ¿no? Porque, bueno, es increíble. Todo viene, para mí todo viene de ahí, ¿eh? O sea, incluso de lo que estamos hablando, sin la idea de romper la magia, ¿no? Pero todo lo que es la magia es aquello que no podemos explicar del cerebro, de alguna manera. Exacto. Vamos a ir terminando ya con Ujú. uno de los temas que, fíjate, yo había escuchado hablar de esto hace muchísimos años, ¿no? Mira, recuerdo incluso el día que paradójicamente, qué casualidad, la primera vez que yo iba camino de Rennes Chateau estaba escuchando un programa de radio y hablaron Ujú. del tritono, Ah, sí, sí. el acorde del diablo. ¿Qué Sí. es esto? Bueno, el tritono es una idea muy curiosa. El tritono es un intervalo musical que proviene de una tradición centrada sobre todo en la Edad Media europea. Tritono significa tres tonos. Mira, yo tengo un piano detrás, incluso si me permites un poco la Sí, improvisación, sí, sí, sí. voy a ver si lo puedo encender. A ver, ¿lo oyes? Perfecto. Vale, bueno, pues la tradición me lo pongo así, la tradición de la época de la música en la Edad Media se basaba en modos, en modalidades. Este es un modo de re, que empieza en la nota re, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, re. Bueno, pues este intervalo, que es fa, si, dos, tres tonos, un tono, dos tonos, tres tonos, se consideraba básicamente feo. Y insisto un poco en esta idea, porque el concepto de fealdad no es un concepto estético, sino que era un concepto que se asoció al diablo por una serie de ideas que provenían de que, por ejemplo, los niños que nacían deformes se les llamaba hijos del diablo.
hijos del diablo, porque su deformidad era porque o bien la madre había pecado o bien el padre había pecado, siempre había una explicación, pero el diablo era el causante de todo, ¿no? Entonces, se le llamó diablo sin música porque este sí natural, al sonar feo, lo que se hacía era rebajarlo, o sea, suavizarlo. Y como la nota sí se representaba por la letra B, se le llamó bemol, que en alemán significa B suave. Entonces, si tú hacías esto, este sí lo bajabas medio tono y entonces ya sonaba bien. Ya sonaba bien, dicho entre comillas. Es un intervalo que en la teoría musical modal de la Edad Media se acabó asociando a la intervención del diablo en la música, pero provenía de ahí. Se le llamaba diabolus in musica, se le llamó tradicionalmente. Y si te fijas, cualquiera de las músicas que hoy en día asociamos a esa especie de música tétrica lleva incluido ese intervalo. Por ejemplo, esto ya suena a película ambientada en Nosferatu, por ejemplo, ¿no? Bueno, este acorde son dos tritonos juntos. Entonces, esas combinaciones estéticas acabaron generando esa idea que a lo largo de la historia de la música se repitió como una especie de estándar estético. Entonces, en el romanticismo, el diablo sin música acabará por ser una forma estética más que creará una semiótica que los compositores van a utilizar como, pues no sé, desde Liszt, por ejemplo, en su Vals Mephisto, de las óperas que han hablado de Fausto, etcétera. Siempre que veas aparecer ese intervalo es porque acaba siendo una especie de leitmotiv de aparición del diablo. Pero el origen del diablo sin música viene pues de toda una tradición, incluso los procesos inquisitoriales en los que a la gente se les interrogaba, entre comillas, se les torturaba, pues acababan diciendo que el demonio tocaba instrumentos musicales, que el demonio tocaba en España la vihuela, que si era en Alemania tocaba el violín, etcétera, ¿no? Y de ahí pues viene toda esa tradición, por ejemplo, la sonata del diablo de Tartini, toda esta idea de músicas en relación al concepto del diablo provienen de este concepto tan curioso que surgió en la Edad Media. Qué interesante. Bueno, aquí solo estamos lanzando una serie de pinceladas de todo pues la obra pictórica que es tu obra, porque bueno, nos hablas de Paganini, nos hablas de los Beatles y las leyendas urbanas que había por ahí, ¿no? Nos hablas de incluso Aleister Crowley, ¿no? Sí. Y la cantidad de tejemanejes que había. Pero me gustaría concluir, Luis, con Led Zeppelin y eso que siempre se ha comentado de que si ponemos al revés determinadas canciones, ¿no? Como Starway to Heaven, saldrían casi proclamaciones satánicas. ¿Esto es casualidad o esto tiene algún fundamento? Bueno, a ver, hay un poco de todo. Por un lado, la acústica tiene una serie de curiosidades que muchas veces no nos damos cuenta. Os voy a contar una anécdota rapidísima. Si tú coges la frase "soy Dios", la grabas y le das la vuelta, suena lo mismo. Soy Dios. Y nadie se había dado cuenta. Esto me lo cuenta un amigo mío el otro día. Y resulta que estaban en un estudio, estaban rebobinando una canción hace muchos años cuando se grababa en analógico, y al rebobinar se escuchaba al revés. Entonces escuchaban la grabación al revés, como suenan siempre, y de repente "soy Dios". Claro, se quedan absolutamente estupefactos. Y escuchan el "soy Dios" porque en el original, que estaba al derecho, alguien decía "soy Dios". Entonces no se habían percatado que al darle la vuelta, yo he hecho la prueba, lo he grabado y le he dado la vuelta y suena al revés, y si oye también "soy Dios". Bueno, este fenómeno, que es un fenómeno de inversión acústica, puede generar este tipo de pareidolias acústicas, ¿no? De tal manera que algo que parece que suena de una manera, cuando yo lo pongo escrito, si pasa con el tema de las pareidolias, que funcionan mucho mejor cuando lo pongo escrito, pero como son efectivas es cuando tú no pones nada escrito, porque cuando lo pones escrito el cerebro está completando esa información. O sea, el verdadero estudio para mí de las pareidolias debe hacerse desde la observación acústica sin más, porque al escribirlo siempre hay una ayuda al cerebro, y el cerebro es maravilloso, pero al mismo tiempo es cómodo. Entonces, si le das una información la recibe.
Lo que pasaba con Stairway to Heaven fue que también en aquel momento estaban deambulando por Estados Unidos una serie de pastores, protestantes, un poco que veían al demonio detrás de todo, detrás del pecado. Hay declaraciones de... Bueno, es que el mundo de Led Zeppelin es también para un programa entero. O sea, Jimmy Page era una persona que era creyente en el esoterismo, era seguidor de Aleister Crowley. Entonces, Page abrió una librería que se llamaba Equinox, que estaba relacionados con temas esotéricos. Y de hecho, uno de los discos de Led Zeppelin, a partir de uno de los discos aparecen 4 símbolos que se llama el Four Symbols, y esos 4 símbolos son 4 símbolos que aparecen, uno de ellos, que es el de Jimmy Page, en un grimorio de magia, que era un grimorio, me parece, si no recuerdo mal, era del siglo XVIII, pero no estoy muy... o del XVII, no recuerdo bien ahora mismo. Pero sí que ese grimorio ya planteaba, obviamente, que Page conocía ese concepto. De hecho, fíjate, Jimmy Page se compró la mansión de Aleister Crowley en Escocia. Bueno, ¿Es la de Lagones? Sí. Yo estuve allí, estuve haciendo un viaje, es alucinante el sitio, ¿no? La mansión Boleskine se llama, ¿no? Que luego se grabaron discos allí, etcétera, y tiene un montón de historias curiosas, ¿no? Entonces, claro, por un lado está ese background de Jimmy Page como esoterista, ¿no? Pero por otro lado, luego el grupo también, cada uno utilizaba 4 símbolos. Muchos hablan de que John Bonham, por ejemplo, el batería, tenía como 3 círculos, pero decían que eran los timbales de su batería, que los había hecho con un vaso mientras bebía whisky en un bar allí en no sé dónde, tal, etcétera. Todo tiene una historia. Esta canción, Stairway to Heaven, fue utilizada también por determinados círculos ultra radicales religiosos en Estados Unidos para crear una campaña no solo en contra de Led Zeppelin, sino en contra de muchos grupos a los que empezaban a resurgir a partir del concepto del satanismo, etc. Page dijo que no había adorado al diablo nunca, pero era seguidor de Aleister Crowley, lo cual en cierta medida hay un poco de sincronía ahí. Pero él afirmaba. Ahora, también dice, hombre, si darle la vuelta a los mensajes y ponerlo en los discos fuera efectivo, todo el mundo pondría en sus discos al revés, compra este disco. Entonces, yo creo que fue un fenómeno en el cual unos les venía muy bien para crear su campaña de información en contra de y crear una temática para poder seguir, y otros dijeron, me vienen bien que hablen mal de mí, porque eso también, de hecho, se han dado casos en los cuales los discos que llevaban pegatinas que ponía contenido explícito, cuidado con esto, no sé qué, eran los que más vendían, que fue un proyecto que se hizo en Estados Unidos que se llamaba PMRC, Parents Music Research Center, que era un lobby de mujeres, entre ellas la mujer del presidente Al Gore, que crearon las pegatinas famosas de los discos del Parental Advisory, o sea, avisando a los padres, cuidado con los textos. Esos discos que llevaban esa pegatina siempre vendían muchos más, con lo cual le salió el tiro por la culata. Y el fenómeno de esta canción de Stairway to Heaven, que tiene, por supuesto, un enganche con el mundo de la magia céltica en Gran Bretaña, que era una de las lecturas, entre otras cosas, de Robert Plant, que fue el autor. Y Robert Plant hablaba de esa canción como diciendo, sí, yo la recibí como en una especie de mensaje. O sea, siempre es un poco ese halo de misticismo el que ayuda también a la venta de las canciones. Habría que preguntarles ahora a ellos, la verdad, a los que se pueda preguntar, porque Bonham, el pobre, terminó bastante mal. Estupendo. Bueno, Luis, antes de que te vayas, te voy a hacer la pregunta que hago a todos los invitados que se presentan por aquí por Desafío Viajero. Qué miedo. Además, es que me da mucha curiosidad a ver qué me cuentas tú. Sí. Imagínate que a Luis Antonio Muñoz le ponen a cenar con 3 personajes históricos. Puedes elegir a quien quieras. ¿A quién metes en tu cena? A Dios, al diablo y a Groucho Marx. Jolín, muy serio eso, ¿eh? Bueno. Venga, ahí queda. Nunca me habían dado esa respuesta, ¿eh? Sí. No sé, de repente he dejado que mi subconsciente hable. Siempre digo, hace poco hice una intervención en un programa y dije que me encantaría tomarme un café con el diablo, porque creo que sería sería una conversación muy interesante. Yo le dejaría que hablara él. Pero son personajes históricos. Y me parece que la combinación sería deliciosa, porque habría que grabar un vídeo y ponerlo en YouTube. Creo que sería viral eso, sí. Bueno, ¿le harías al diablo lo mismo que le hizo, ¿cómo se llama? El de Mississippi, el bluesman.
que de hecho nos cuentas en el libro, cuentan que vendió su alma para convertirse en el mejor bluesman. Robert Johnson, Robert sí, Johnson, ¿no? Sí, bueno, es que, a ver, a mí me parecería que sería una conversación interesantísima, ¿no? La que establecerían. Oye, ¿por qué me dejaste? Me traicionaste, no sé cuántos, tal, qué es el mal, qué es el bien. Y en medio Groucho Marx, diciendo, perdone que me levante, ¿no? Como tiene en su tumba, ¿no? O sea, es que el humor para mí es el encaje perfecto para entender las cosas, de la dimensión más seria de la vida, ¿no? Entonces, bueno, mi subconsciente ha hablado, ¿ves? También le tenía miedo a este tipo de preguntas, pero bueno, en fin. Oye, fantástica entrevista, Luis Antonio Muñoz, de verdad que estoy súper agradecido porque te has pasado por Desafío Viajero. Ya lo sabéis, historia oculta de la música, está en todas las librerías. No obstante, os voy a poner en el enlace qué tenéis que hacer para conseguir el libro, donde lo podéis adquirir. A mí me ha fascinado, para cualquier amante de las curiosidades del misterio y de la música. Lo metemos todo en la coctelera y sale esto. Es que no es solo de música clásica, es de toda la historia de la música, desde el comienzo de los comienzos hasta ahora mismo. Así que de verdad, Luis, que ha sido un lujazo tenerte en Desafío Viajero y te puedes despedir tú mismo. Pues muchísimas gracias a todos y todas y espero que disfrutéis de la música, de la vida y de los viajes, porque todo lo que hemos vivido hace unos años nos ha llevado a darnos cuenta de lo importante que es viajar. Siempre digo que las personas más abiertas son las que más viajan, así que viajad y disfrutad. Un saludo a todos y todas. Un abrazo, Luis, y te tomo la palabra. Cuando quieras nos vamos a Relais Chateau y sacamos una teoría revolucionaria, encontramos la canción oculta en los códigos de la Watsonier y nos hacemos de oro. Ya estamos tardando. Hagámoslo. Hasta pronto, amigo mío. Chao.